Aceptó declarar Brenda Agüero, la enfermera licenciada en enfermería, especializada en neonatología, acusada de ser una presunta asesina en serie. Y la vemos en la primera audiencia, ella se descompuso. Ayer pidió declarar, pero ojo, pidió declarar sin aceptar preguntas, solamente esbozando. Ya vamos a contar qué es lo que dijo, muy breve, dejando abierta la posibilidad. Esto los abogados que entienden de juicios, es una maniobra, es una decisión bastante lógica. La declaración que acepta preguntas, si es que lo hace, puede hacerlo o no, es más adelante cuando ya declaran los testigos principales, si no se termina contradiciendo ella misma porque tiene que refutar lo que los otros dijeron. Lo cierto, si tenemos algunas placas para contar qué es lo que dijo Brenda Agüero, acusada de asesinar a 5 bebés y provocar o intentar asesinar a otros 8. Antes de ir a las placas, ¿usted le cree? Es un personaje muy particular, muy extraño. Ella jura y perjura que no lo es. Hay indicios, solo indicios, no hay una prueba directa, que la pone en el lugar de los hechos, que la ubica como presunta autora material de los hechos, pero el juicio es una moneda en el aire, todavía no se sabe. Es más, es un juicio que va a durar 6 meses, todavía no se han escuchado los testigos más importantes. Me parece que este juicio lo van a determinar de acuerdo al relato de la parte técnica de los peritos. Pero todavía no declararon. ¿Pero quiénes serían los testigos más importantes? Se define con criminalistas esta causa. Me parece, ¿eh? Sí, hay muchos estudios sobre las historias clínicas de las víctimas y muchos estudios sobre cuáles fueron las, digamos, las cuestiones, porque se habla mucho de madre sana, hijo sano. Bueno, justamente ahí hoy se va a debatir. Ahí es donde se está debatiendo. La defensa está mirando minuciosamente cada detalle de la historia clínica de cada una de las víctimas. Y seguramente ahora falta la declaración de varios testigos. Van a haber testigos también de la cuestión de peritos informáticos sobre aquella cuestión. En aplicaciones, en su computadora, en su teléfono, encontraron información, búsquedas de información sobre el exceso de potasio en el cuerpo de una persona que produce, cómo se puede reanimar a esa persona, en el caso de ella. Bueno, chicos. Ojo, pero también tiene una explicación. No es menor. Claro. No es menor para nada. Es enfermera. No es menor. Pero lo que queda claro, pero lo que queda claro también, y esto en función de la defensa, por eso me tengo que contar todas las ópticas. Viendo desde la defensa, ¿qué es lo que te dicen? Son carpetas que ella recibió, no es que googleó. No es directo. Pero da la casualidad que ¿cómo la recibió? A ver, yo estoy en la fiscalía y digo, o en la acusación, ¿y por qué ella lo pidió? Claro, no lo pidió por internet. Claro, la defensa lo que dice es que ella formaba parte de grupos donde estaba haciendo una capacitación y son archivos que llegaron a esos grupos donde se estaba haciendo la capacitación. No son, no son cuestiones, pero esto lo dice un perito informático, no lo dice ni la defensa ni la fiscalía. Pero el perito informático puede darse cuenta que también eso es trucho. Claro, es que el perito informático es el que va a ser determinante en este caso, lo que diga. Es un caso que va a tener mucho de pericial. Lo cierto es que hay 5 bebés recién nacidos muertos, para la fiscalía asesinados, y otros 8 que no murieron porque tuvieron suerte, por suerte, ¿no? Valga la redundancia. ¿Estamos frente a una asesina en serie? Para la fiscalía no hay dudas, no hay dudas. Para la defensa no es así. Para la justicia, el juez, el tribunal y el jurado, porque hay un jurado popular también. En Córdoba es combinado, es un jurado popular de 8 ciudadanos, pero también hay un jurado técnico que debaten en conjunto por lo que me contaron. No es como acá, como provincia de Buenos Ayer hablábamos Aires. con Paulo de eso para ver, porque a veces los jurados populares tienen la particularidad que es gente que opina y muchas veces la opinión pública influye mucho en la resolución. Acá combinado. En el caso de Córdoba hay un jurado popular, pero también hay tribunales, camaristas que están interviniendo. Por lo tanto, hay que ver, porque muchas veces la opinión pública juega y uno puede presumir que a Brenda ya hay una mirada general de que es responsable. ¿Qué dijo Brenda? Ayer declaró
no aceptó preguntas, fue muy escueta la declaración. Eso es el tema. A ver, tenemos las placas. Ahí está. Tenemos las placas. A ver, sí, ya vamos. Las muertes de los bebés existieron, pero tampoco puede ser que me estén bombardeando a mí cuando no tienen pruebas. Lo que veo que la justicia, en vez de ser justa, no lo es. Me ha tocado experimentarlo en carne propia. Cuando me detuvieron, es impresionante cómo en la parte mediática era señalarme y tirarme con todo lo que había hacia mí, sin pensar que en el riesgo que corría yo. Crearon la imagen del asesino serial que no existe gracias a periodistas que inventaron esa imagen. Luché tanto para entrar que duele que ese lugar que amás tanto te termine arruinando la vida. El lugar en neonatología, ¿no? Sí, claro. Hoy no podría volver a tener contacto con algún niño, no podría volver a ejercer la profesión que yo tanto quise. Eso es lo que declaró, se declaró obviamente inocente, habla de las muertes de los bebés, pero dice yo no soy responsable, es lo que está diciendo y es lo que decía también la defensa. Por ahí va a pasar la estrategia de la defensa. Lo que pasa es que la Fiscalía hizo una acusación muy puntual y también las querellas. Ellos sostienen que la única persona responsable, directa, porque hay otros 11 responsables que iban, por decirlo de una forma más vulgar, tirando la mugre debajo de la alfombra. Por encubrimiento. Hay varios encubrimientos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. Todos funcionarios, desde el ministro de Salud hasta médicos, están todos acusados y están en el banquillo de los acusados. Se están encubriendo entre ellos. Por supuesto encubrimiento, que no, y algunos no hicieron lo que tenían que hacer y eso generaron más muertes, porque ya en las primeras muertes, en marzo de 2022, ya se hablaba de que algo raro había ocurrido, porque no podía, un bebé que estaba bien tuvo un problema y falleció, y que no era normal. Empezaron a ver una vitamina, que lo primero que pensaron fue que habían utilizado ampollas de una vitamina, la vitamina K, le ponen a todos los bebés. Es por un tema de coagulación. Que habían puesto ampollas que no eran las correctas. Por eso hubo un cambio de partida. Las ampollas que tenían las cambiaron por otras nuevas. Pero además, vamos a suponer que eso era cierto. Debieron haberlos denunciado ya entonces en la justicia, porque hubo una mala praxis al menos y no hicieron nada. Perdón, cuando vos pones una vitamina K tenés un ¿cómo se llama? Miércoles. Sí, un registro. Sí, está registro. Al bebito tal se le ha aplicado vitamina K. Ampolla, el número de ampolla, la partida, seguramente. De que algunos registros desaparecieron. Sí, bueno, por eso están todos acusados. Pero además, vamos a suponer, vuelvo al punto, si era cierto eso, ¿por qué no lo denunciaron? Porque alguien se equivocó, alguien compró partidas que no correspondían. O alguien la dejó vencer. Alguien entregó partida vencida, ponele. Y no hicieron nada, por eso hay otros acusados. Pero además, en su momento, cuando se hace la autopsia, después de que cuando la justicia interviene, detectan que había potasio. En la mayoría de los casos había lo que pudieron encontrar, porque no en todos los bebés encontraron, potasio. Que potasio provoca un problema cardíaco que lleva a la muerte el exceso de potasio. El potasio, en el cuadro de valores químicos, eso que estudiamos cuando íbamos al secundario, si buscan potasio, es la K. Vitamina K, se habrán confundido rápidamente, alguien explicó que es un disparate, que no se pueden confundir por una cuestión de letra, que está totalmente separado. Pero además, en algunos casos, fueron encontrando pinchazos, no en todos también, que no se corresponde por el lugar al suministro de la famosa vitamina K. Tenían, por ejemplo, hay un bebé, esto sí está en la autopsia de uno de los últimos bebés, tiene un pinchazo en la espalda, que no se aplica una inyección en ese lugar. ¿Qué es lo que dice qué es lo que dijo la Fiscalía? Que en un momento entraba Brenda Agüero, porque le pusieron nombre y apellido, agarraba al bebé y en un descuido le inyectaba potasio y se iba. Para algunos, alguna teoría, por ejemplo, de algunos investigadores, indica que hacía eso porque también cuando encuentran documentación de ella, había estudiado, se había asesorado cómo reanimar a una persona, a un bebé que tiene exceso de potasio. Entonces dicen, tal vez ella suministraba esa sustancia para probar un paro
y ella salvarlos y quedar bien en el hospital. Un chauce. El que sabe de criminalística dice, no, esto es un disparate. Bueno, déjame agregarle un dato que me parece que es importantísimo. Ya lo tenemos. Sí, voy. Lo tengo al doctor Montes de Oca. Sí, dale. Y ahora le preguntamos a él todo lo que queramos preguntar. Ya hablamos una vez con el doctor Montes de Oca. Hola, está el doctor Montes de Oca, que es un queridísimo pediatra, excelentísimo pediatra. Hola, Diego, querido, ¿cómo estás? Hola, Georgina, ¿cómo estás? Qué placer estar con ustedes. Igualmente. La verdad que conmovida con esta historia, que me parece siniestra. ¿Cómo puede ser que se le aplique la vitamina K a un bebé? A ver, en esto como vos... ¿En qué afecta? A ver, esto como decís, acá hay dos tipos de vitamina que se le aplica. Cuando nace un recién nacido, nosotros hacemos la aplicación de vitamina K y el otro pinchazo es la vacuna de la hepatitis B. De ninguna manera esto se puede confundir con inyectar potasio. Son dos cosas totalmente distintas. El potasio se usa con cuidados extremos en niños muy seleccionados y en una supervisión máxima. ¿Por qué? Porque el potasio te para el corazón. Entonces, es como que vos estés jugando al borde de un precipicio cuando inyectás potasio. Entonces, no se puede confundir de ninguna manera y la vitamina K de ninguna manera puede causar una muerte ni nada que se le parezca. Por eso no se puede confundir, doctor. Lo otro que menciona el fiscal que investigó la causa, el doctor Garzón, el fiscal Garzón, habla de en algunos casos la autopsia detectó no solamente potasio, sino también exceso de insulina. ¿Eso qué significa? Bien, también es una es una medicación muy peligrosa para un recién nacido. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace es justamente se aplica en los diabéticos para el control justamente del azúcar. Entonces, al chico al aplicar la insulina puede quedarse sin azúcar y puede también causar problemas muy graves. Entonces, el potasio es una droga que lo puede matar en minutos y la insulina también puede generar... El mismo sí, si le parece, también puede generar... Claro, quedó claro. Sí. Si te parece, Georgina, y aprovechando que tenemos al doctor, hagamos el juego del juicio. Lo tenemos de testigo al doctor y le preguntamos, en este caso que estamos hablando de insulina y estamos hablando de potasio, en algunos casos en el mismo producto, o los dos productos en el mismo cuerpo, en otro caso separado. ¿Puede ser que haya habido una mala praxis? ¿O puede ser que los bebés hayan tenido un problema de base, que estén enfermos? ¿O no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, a ver, como te digo, acá uno tiene que ir a ver la historia clínica, pero o sea, a veces se usa en casos extremos insulina o potasio en bebés. A ver, en niños más grandes, nosotros en la Casa Cuna se usaba mucha insulina para los chicos diabéticos, pero son casos totalmente distintos. En este caso, un niño sano o un niño casi sano que recibe potasio es una rareza. O sea, por eso no hubo un error. No puede haber un error con esto. Diego, ¿cómo te va? Pablo Ibáñez te saluda. Lo que dice la defensa de Brenda Agüero es apuntar a las madres. Advierten que las madres, algunas tenían algunas enfermedades preexistentes, HIV o sífilis. ¿Puede haber alguna derivación entre el cuadro final o no tiene nada que ver? Es un argumento absolutamente irracional. No tiene nada que ver. E inclusive acá lo que tiene que llamar la atención es que, a ver, nosotros los médicos, las enfermeras nos preparamos para curar, para asistir y para dar salud y amor. Acá es muy difícil prevenir este caso porque una persona con una enfermedad tan grave para llegar a hacer este caso es inexplicable e inentendible. Pero lo que sí debe llamar la atención es si vos tenés un niño totalmente sano que fallece, es como que te saca totalmente de contexto, te deja desolado y tenés que estudiar a fondo las causas. Y ni hablar, si eso te pasa al mes siguiente. ¿Y cómo se llega a 5? Hay un tema que se está debatiendo en el expediente que tiene que ver con estos pinchazos que se nombran constantemente. Que no en todos los casos está. Que no en todos los casos está, no en todas las víctimas está presente y que algunos sugieren que podría deberse a una reacción
del cuerpo ante una determinada sustancia. ¿Esto es posible? No, a ver, en el caso de por qué a veces no aparecen los pinchazos, es ¿por qué? Porque vos al potasio lo podés dar hasta sin pinchazos, porque hay muchos bebés que tienen vías, entonces se puede aplicar por ahí, y lo otro es que el pinchazo desaparece, no en todos los casos queda marcado el pinchazo. Entonces, acá es clave que cuando uno en una neonatología, como les digo, aparece un caso así de extrema rareza y drama, uno tiene que investigarlo a fondo. Entonces, por ahí, la primera vez, nadie se le va a ocurrir que una enfermera pueda hacer esto, pero la segunda, ya uno tiene que estar muy alertado. Para eso están todos los mecanismos de control. A ver, Eva. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad toma un hospital o un centro médico a la hora de contratar a un enfermero o un médico si hacerle daño a un bebé o a una persona es tan simple como poner una inyección disimuladamente? ¿Hay algún tipo de análisis psicológico o algo que podría haber hecho el hospital para evitar esto? A ver, la gente de recursos humanos, cuando se toma un personal tan jerarquizado, digamos, hoy en día enfermería es una enfermedad que es escasa, que no hay muchos enfermeros, lo mismo nos pasó con los terapistas. Entonces, obviamente que en un sanatorio, en un hospital, se toman todas las medidas, todos recursos humanos, y interviene en ver primero que sea una neonatóloga, porque lo más extraño de este caso que es una profesional formada para salvar vidas. Licenciada en enfermería, especializada en neonatología. Claro. Tiene mucho estudio. Formada para eso. A ver, exactamente. Chicos, ayer hablamos con el abogado de la defensa. Defensor, sí, sí. Y decía que no había pruebas contundentes, pero Telefe habló, sí, ayer con los abogados de las familias querellantes. ¿Lo podemos ver, por favor? Dale, Santi. Nosotros sostenemos que vamos a seguir defendiendo esa verdad, que hay prueba suficiente, fundada y sólida para demostrar la responsabilidad criminal de la acusada, que deberá responder por el asesinato de 5 bebés y por el intento de asesinato de otros 8 bebés. La defensa puede opinar y decir de acuerdo a su estrategia lo que quiera. Hay bases sólidas y habrá que ir encontrando. No se puede tapar el sol con las manos. Y las mamás también, muy consternadas y emocionadas. Y a ellas le asesinaron 5 hijos y le intentaron asesinar 8. También estaban muy mal. Convicción de que la prueba es suficiente, no solamente para ver los imputados, detener a 2 de los responsables, sino para habilitar un veredicto condenatorio. De todas maneras, como dice usted, las estrategias están sobre la mesa y plantean que hay elementos que pueden llevar a nulidades, que faltan medicamentos, que puede haber sido otra cosa y no lo que se está diciendo. Todas las líneas de investigación fueron analizadas. Esa hipótesis, como tantas otras, la fase experimental, fue absolutamente descartada y sobrevivió una. La actividad homicida intencional, concretamente haber inoculado con sustancias como potasio, insulina y otras a bebitos recién nacidos en cantidad y bajo una modalidad incompatible con la vida, generando un pronóstico fatal a corto plazo. Es lo único que está probado. Es cruel. Total. Sí. No, Diego, pensando en esto que decía el fiscal, uno no puede imaginar otra posibilidad de que un organismo, un bebé, tenga potasio si no es una intervención externa. No hay una posibilidad de algo ambiental, otro tipo de base, el bebé, la mamá. O algún tema de sanidad ahí, dentro del nosocomio. Ahí el potasio, todos tenemos potasio, pero en una cantidad que nos permite justamente, o sea, es un medio fisiológico para sobrevivir el potasio. Estamos hechos también con un poquito de potasio que interviene sobre todo en el corazón y en muchas funciones. Ahora, doctor, no hay forma de que aparezca un exceso de potasio si no fue administrado. Eso, lo que nos decían ayer era justamente eso, que había un montón de causas por las cuales este exceso de potasio se podía justificar, pero dijo la defensa. Nos dice, claro, dijo la defensa, pero usted nos dice que la única forma es artificialmente, digamos. No, imagínate que hay otras formas, como vos decís, pero son en una escala mínima. Una inyección de potasio en una dosis te mata. Entonces, nosotros cuando vemos que el chico fallece, indudablemente eso no es algo que era fisiológico, sino es algo intencional. Ahora, déjame decir nada más que una cosa en base a lo que escuché.
porque las madres que ahora van a ir a tener un bebé a Córdoba o cualquier ciudad de Argentina están aterradas. Entonces, también ver la parte que las neonatologías de Argentina son escuela en el mundo. Tenemos la de las mejores neonatologías de todo el mundo. Entonces, saber que esto es un caso totalmente excepcional. Y si vos estás embarazada y estás por ir a parir, quédate tranquila, porque esto es un hecho que es inédito, que se va a estudiar a fondo y además alertó para que no vuelva a pasar en ningún lugar y estar todos hipersensibles con esto. Entonces, anda tranquila porque los hospitales y las clínicas de Argentina son excelentes en neonatología. En realidad tendría que haber cámaras, si está bien, Eso ¿no? te iba a decir. Claro. Está bien, tendríamos que tener un país rico y no tenemos un país rico, pero tendría que haber cámaras en todo lo que es neonatología. Y también quién le provee, ¿no?, a los enfermeros las drogas o las cosas que se usan en el hospital, digo, en el laboratorio, esas cosas. Claro. Cuando vos vas a buscar eso, ¿quién te lo da? Claro. ¿Y para qué te lo da? En teoría tiene que haber un registro de quién retira determinada... No hay un conocimiento de las alguien se lo personas dio. que están a cargo. Lo puede haber traído de afuera también. No, de hecho, hubo una acción premeditada, de hecho, el claramente. profesional, estamos hablando de una licenciada en enfermería especializada en neonatología, sabe de qué se trata y obviamente debe tener acceso. Lo que pasa es que también hay controles, por eso también hay otros acusados, hay controles que queda todo registrado en todo un hospital, te dan un medicamento, tomate esta pastilla, está anotado. De hecho, ahí es acusado. Es que vos vas a dar una inyección al hospital y lo van a buscar a la farmacia. Hasta el último, creo, el porque en este caso particular, con estos 10 acusados que también hay aparte, ¿cómo sabemos que no es una conspiración? Digo, no es para ponerme en abogado del diablo, pero ¿cómo sabemos que no es una conspiración del mismo hospital para acusar a alguien y sacarse la veremos. Eso es lo que dice la defensa de Breta. Es la estrategia de la defensa, lo veremos al final del juicio. Lo que pasa que en estos casos muy particulares, lo que no abundan son las pruebas, pero siempre, cuando vas a los archivos históricos, tenés que ir a archivos internacionales, porque en la Argentina no hay antecedentes de este tipo de casos. Tenés que remitirte, por ejemplo, Charles Cullen, década del 80 en los Estados Unidos, era un enfermero especializado que iba trabajando de hospital en hospital, y trabajó en varios hospitales y matando gente. En ese caso aplicaba insulina, entre otros medicamentos, directamente en el suero de personas mayores que estaban en el hospital. Hasta que no confesó él... Nadie se dio cuenta. Y no había pruebas suficientes. Por eso es muy difícil probar este tipo de delitos. Esta señora está diciendo... soy inocente. ¿Se lo van a poder probar? No quiere declarar. Y ante una acusación tan importante, como dice, la mirada del público, de la sociedad es importante. Cuando vos estás acusado de una cosa tan grave, si sos inocente, no te negas a declarar. Ayer el abogado le decía que haga una primera presentación y después haga la ampliación. Hay sí un dato que me parece que con las autoridades del hospital son especialmente delicados y por ahí Diego lo va a poder entender porque él conoce este sistema. Ni siquiera el día 6 de junio, que hubo 4 episodios, hubo 2 fallecidos y 2 pibes, 2 nenes que después sobrevivieron a la situación, hubo una denuncia desde el propio hospital. Ni siquiera en ese caso. Justo, hay un caso en Londres, Lucy Letby. La enfermera asesina. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme. ¿sí? No, gracias a vos, Georgina. Y como último consejo, que las madres también para prevenir. Hoy en día las neonatologías tienden a ser abiertas. Vos podés estar con tu bebé, podés preguntar todo, podés decirle qué le están poniendo, que las madres también estén encima de sus bebés y que las neonatologías sean abiertas, donde pueda entrar una cuando quiera, que no tenga un horario chiquitito y estate atrás, preguntá y eso no molesta. Bien, gracias Diego, un beso enorme mi amor, muchísimas gracias. Un beso, chao, gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver una nota con una de las mamás de las víctimas de los bebitos asesinados, tremendo. ¿La podemos ver? Decepción, porque... escucho de todo ahí. Acá no hay inocentes más que nuestros hijos. Ellos son víctimas de estos personajes, podría decir así. Y a pesar de ello, yo no creo que haya inocentes. Más que no sean ellos y nosotros que somos damnificadas. Los inocentes son los niños que murieron, en este caso, desde su sensación. Pero, ¿qué le produjo verla a la enfermera cuando se quiebra emocionalmente, se larga a llorar, o a las otras personas imputadas? Decepción,
Uno, y la verdad, no sé si usar el término de cara duras, y en sí yo al verla a Brenda como que me causó horror y de terror, y no sé, como que me llevó a imaginarme que por esa persona pasó mi hija, ella nos arrebató a nuestra nena, se llevó, y cuando de repente, o sea, jamás me imaginé hasta que me entero esto, y tener que cruzarme con esta persona que asesinó a mi hija, entonces demasiado duro y doloroso. Imaginamos lo difícil que fue la primera audiencia. Sí, la verdad que sí, un momento muy conmovedor, volver a remover como lo venimos haciendo permanentemente, pero bueno, chocarnos también de frente con estas personas que están imputadas. ¿Qué sensaciones tuviste cuando los vieron ahí en la audiencia? No, la sensación de que ojalá se dignen de hablar, de decir la verdad y qué es lo que pasó con nuestro hijo, nada más. Ninguna otra sensación rara, solamente pedir la justicia que sea clara y contundente, ¿no? ¿No creen lo que dice la enfermera? No, la verdad que no. No le creo ni siquiera el llanto. Me pareció tonáctil, me pareció exacerbada. Si ella supiera lo que nosotros venimos sufriendo, la verdad, y tener que ponernos ahora a escuchar su llanto, el de su mamá, no le creo nada. Por un lado está la enfermera y por otro lado los funcionarios. ¿Cómo dividís una cosa de la otra? Tienen la misma responsabilidad, no tanto la autora como los otros, pero sí son responsables de todos los hechos por no haber actuado en su momento y dejar que sigan falleciendo bebés, ¿no? Que sigan matando bebés, no falleciendo, matando. Esa es la palabra justa. Les quiero decir una cosa, que es terrible cuando se muere, cuando matan a una persona. Se lo digo por experiencia propia. El juicio aún es peor. Te vuelvo al día del hecho. Estás revolviendo durante días y días y días y volviendo para atrás, y es lo peor. Peor que el asesinato, yo les juro que es el juicio. El juicio es lo peor. O sea que espero que realmente esto lo resuelvan pronto. Porque lo que están sufriendo esos padres no tiene nombre. No sé, porque hay, desgraciadamente, a veces muchos negociados donde se tapan las cosas. Claro. Bueno, en este caso, un datito nada más, en este caso, el último hecho, un día que hubo 2 muertes y 2 heridos, ahí hubo una intervención, empezó una investigación interna del hospital, de hecho relevaron del cargo, licenciaron a todos los enfermeros y médicos que estaban en esas guardias, entre ellas Brenda Agüero, pero nadie hizo la denuncia. No fue en la justicia. Qué tremendo. 30 días después, un hombre que es ingeniero, no tiene nada que ver con el sistema de salud, casado con una médica que trabajaba en el hospital, no involucrada en este hecho, no es de las acusadas, le cuenta, ¿sabes qué está pasando en el hospital? Y le empieza a contar la sucesión de muerte y las sospechas que había. Todos sabían de que posiblemente había alguien que estaba matando bebés. Este tipo, cuando escuchó a su propia mujer que le contaba algo, pero con un comentario familiar, le dijo, no, yo voy a hacer algo. Claro. Fue al juzgado, a la fiscalía del doctor Garzón, y denunció pidiendo que se unieran todos los hechos. Fíjate que un ciudadano que nada tiene que ver con el tema criminalístico, investigación, ni el tema de salud... yo entiendo, porque a los padres tuvo sentido común y dijo, que lo último que se te ocurre es ir a hacer vos imaginate investiguen todo. Imagínate que tuvo que aparecer una persona que no tenía absolutamente nada que ver a hacer una denuncia y lo vio. de este tenor. Por eso te digo que para mí el hospital es una barbaridad. Más culpable. Digo, el hospital y los 10 imputados estos que también hay. Todos me parecen igual. Quiero hablar, por favor, ahora con el doctor Enrique de Rosa, que es psiquiatra, para saber cómo es el perfil de una persona que puede cometer una cosa así. Hola, doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Lorena y Mesa? ¿Cómo les va? Buen día. A ver, yo creo que yo engancharía con lo que decía recién Paulo, y es que yo creo que el error en las causas criminales es pensar que es focalizar en una persona. Cuando en todos los casos, cualquiera de los que conocemos la crónica criminalística de los casos estos internacionales, que lamentablemente hay varios, en realidad es una cadena de responsabilidades. Voy a poner el ejemplo que, bueno, Paulo después le podrá contar perfecto, pero el caso en el hospital Garrahan o el caso en cantidades, se conoce.
Entonces es llamativo en un mundo en el que el tráfico de órganos, el tema de las sevicias a menores, en este momento está explotando en Inglaterra un caso del 2014 sobre abusos masivos sobre menores. Es decir, todos estos casos son conocidos y ahí, en una de esas, si uno hace una especie de se concentra, pone la lupa sobre una persona y después saca, qué sé yo, psicopatía, esto y el otro, que después sí yo les voy a dar algunas posibles aproximaciones diagnósticas, pero en realidad hay que pensar en el tema criminal, porque acá estamos hablando de 5 chicos muertos, 8 posibles, otros que no sabemos, porque hay que analizar en el curso del tiempo, y sobre todo una cadena de responsabilidades, en las cuales es difícil para cualquiera que haya trabajado o esté en un hospital imaginar que estas cosas no se saben. Claro. Entonces, a ver, el famoso tema de que todos encontraban que usaba mangas largas para ocultar eso, o de golpe lo que Pablo dice, que el marido de una de las médicas lo comenta, quiere decir que había un tema de Vox Populi. Está bien, pero Enrique, ¿cuál es vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el perfil de una persona para cometer tamaño aberración? Es que el perfil, Georgina, vuelvo entonces yo a repetirme, ya que usted me vuelve a repetir la pregunta, luego que yo le diga que puede ser un concurso de personas. Si es un delincuente, obviamente va a tener un trastorno de personalidad, si quieren, porque carece de empatía, porque tiene rasgos psicopáticos, porque tiene un trastorno de personalidad, porque tiene una cantidad de cuestiones que en el fondo son secundarias a la comisión del delito. No es porque tiene eso, es que comete el delito. Entonces ahí es donde nos equivocamos, porque en definitiva cualquier persona no es capaz de hacer eso. Entonces algo en particular. Pero también lo que dice Enrique, pero el contexto puede haber un asesino, de hecho, aparentemente lo hay en este caso, póngale el nombre que le ponga, ¿no? Pero es dentro de un contexto. Tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Sin la oportunidad. Pero no lo hacen. No, porque uno puede hacerlo. Pero si hubiese control, ni uno hubiese matado. Pero lo que dice Georgina es... Perdón, Pablo, y agrego, cualquiera que conozca lo que es la criminología sabe que un clásico de la criminología es por qué la gente buena hace cosas malas. Es decir, en general, un sistema criminal explota por una emergente, que es una persona con traumas infantiles, trastorno de personalidad, si quieren hasta psicosis, si quieren droga, puede ser lo que sea, porque esto es lo que habrá que estudiar. Pero en el fondo es esa persona sobre la cual emerge un sistema. No es un loco aislado y que la locura, todo entrecomillado, porque no es una palabra a utilizar, que la patología mental... Sí, yo entiendo lo que me estás diciendo. Hacer eso. Pero, Enrique, esta mujer que vos la habrás visto en cámara, habrás visto su actitud, su forma de llorar, de expresarse, ¿qué te demuestra a vos? ¿Qué ves en ella? No sé si la viste. Sí, la estoy mirando ahora. Y puede ser una simuladora, puede ser puede ser un trastorno, puede tener un trastorno de personalidad. A ver, a lo que voy, Georgina, es que no ese es el punto. No es el que tiene, porque obviamente alguien que asesina bebés o personas o lo que fuera, por supuesto tiene una irrupción en su sistema psíquico en carente. Es decir, uno no mata porque sí, y uno no mata a un bebé, y uno no utiliza drogas y busca esas drogas para matarlos porque sí. Esto es obvio, va de suyo que esta persona carece de empatía, tiene esto, o sea, tiene todos los casilleros para tener un trastorno de personalidad antisocial o psicopático o el que quieran. Ahora, es que eso no se recorta ahí, porque de golpe, todo lo que usted está mostrando en este momento en cámara, esa persona perfectamente, hay un famoso libro de José Ingenieros, el decano de los forenses, que hablaba de la simulación en la lucha por la vida. ¿Qué era eso? El delincuente va a buscar simular, va a buscar generar empatía, va a buscar revictimizarse y trasladar el foco de que la víctima es ella y no la víctima son las reales víctimas. Y esto lo que hace es que estemos corriendo el foco de la cuestión, porque en definitiva luego va a haber pericias, e imaginemos que, excepto que, rarísimo, se demuestre una psicosis profunda que duró no sé cuánto tiempo, porque
Diferenciemos que es una asesina serial, no es una asesina masiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto ocurre en un lapso de tiempo, no es un sujeto que bajo el efecto de la droga se subió a una azotea y empezó a disparar. En el mismo momento, el mismo día. O el spree, ¿no es cierto? Que Paulo ya les explicará qué es. Es decir, pero la serialidad ya nos corre un poco del lado de que el foco principal sea la estructura de personalidad y mucho menos la patología. ¿Por qué, Georgina? Porque en general los enfermos mentales están subrepresentados en el delito, a pesar de que la gente cree lo contrario. No, me quedo con este interrogante que vos decís casi que es el contexto, más que la predisposición, quiero entender. La tesis de los acusadores es que aplican el síndrome de Munchausen para decir que la enfermera atacaba para después ser quien salvaba o quien se posicionaba hacia adentro de la autoridad. ¿Puede haber algún marco de ese tipo, alguna búsqueda de reconocimiento de ese tipo en un tipo de acción de esta índole? Es que sí lo hay. De hecho, yo ayer en un artículo y a unos colegas de ustedes le dije que la primera hipótesis es un síndrome de Munchausen by proxy. Munchausen by proxy significa que es una persona que... Es el caso de Lucio Dupuy, si quieren. Es buscar, generar empatía, porque soy yo quien tiene el poder de la vida y de la muerte, pero soy yo quien está sufriendo por provocar el sufrimiento. Entonces llevo a mi hijo una vez a la guardia por golpes, otra vez a la guardia por fracturas. Fue lo que se llamó en los 70 llamó el síndrome del chico golpeado, porque aparecía en la guardia diciendo se cayó, se cayó, se cayó. Esto por supuesto está. Ahora, esto es secundario a la génesis del crimen, porque en definitiva esta persona no lo hace en un ambiente aislado. Esto no está ocurriendo en un monte en el que esta mujer estaba sola y tenía un orfanato o no sé, un grupo de chicos, sino que hay un sistema que la curva, en el cual, por supuesto, el emergente patológico, igual que en una banda delictiva, el sujeto que comete los crímenes obviamente es el más frágil y es el que se utiliza para cometer esos crímenes porque es el que menos frenos inhibitorios tiene. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Impecable. De nada. Gracias. Lamento frustrarlos con respecto a la psicopatología, pero... No, está perfecto. Claro. Es muy interesante, muy interesante. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno.